Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema optimización. Miremos el problema que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Hallar dos números reales diferentes y positivos, tales que la suma de uno de ellos con el cuadrado del otro sea mínima cuando su producto es igual a 16. Nos estamos dando cuenta que es un problema en el cual tenemos que hallar esos dos números reales y diferentes, además que sean positivos. Entonces vamos a comenzar a mencionar cuáles son los números. Vamos a darle nombre a los números. Nosotros decimos que sea x es igual al primer número. Primer número. Además decimos que y es igual al segundo número. El problema nos dice que los dos números son reales, diferentes y positivos, tales que la suma de uno de ellos con el cuadrado del otro sea mínima. Entonces nos está diciendo que hay una primera ecuación donde cuando sumamos el primer número más la suma de uno de ellos con el cuadrado del otro, ¿cuál es el otro número? El segundo, más el cuadrado del otro sea mínima. Esto es una suma mínima. Ya sabemos que esta es la función a minimizar. Cuando su producto es igual a 16, aquí tenemos una segunda ecuación. Hay una segunda ecuación que me dice que el producto del primer número con el segundo número nos va a dar 16. Entonces ya tenemos prácticamente esquematizado en sistemas de ecuaciones el problema presente. El primer número con el cuadrado del segundo, dicha suma debe ser mínima. Y además el producto de dichos números nos debe dar 16. Nosotros tenemos estas dos funciones. Y para nosotros poder minimizar la primera función debemos dejarla en términos de una sola variable. Para poder dejar la primera función en términos de una sola variable debemos de despejar de la segunda ecuación una de las variables y reemplazarla en la primera ecuación de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo? Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cómo? X por Y es igual a 16. Bueno, tenemos entonces nosotros X por Y es igual a 16. Vamos a despejar Y. Nosotros decimos que Y es igual a 16 sobre X. X está en el miembro izquierdo de la igualdad, multiplicando pasa dividiendo. Cabe recordar que podemos despejar cualquiera de las dos variables, sea X o Y. Vamos a resaltar esto en una pequeña cuadrícula. Y este valor que hemos obtenido lo vamos a reemplazar. ¿Dónde? Lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. Y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que tendríamos X más Y, pero Y en este caso es 16 sobre X. Sería 16 sobre X. Aquí me dice que este Y está elevado a la segunda potencia al cuadrado. Va a ser igual a ¿qué? A la suma de acuerdo al ejercicio. Es una suma mínima. Vamos a aplicar propiedad simétrica para que quede esto en orden. Y tendríamos que la suma va a ser igual a X más 16 al cuadrado nos da 256. Lo desarrollamos enseguida. Y X al cuadrado simplemente es X al cuadrado. Ya tenemos entonces que nuestra operación es la siguiente. La suma es igual a X más 256 sobre X cuadrado.
En ese orden de ideas, ya tenemos nuestra función totalmente establecida. Y hemos desarrollado acá, sería esto como un primer paso. Vamos a hacer un segundo paso, donde vamos a hallar la derivada de esa función. Vamos a hallar la derivada. Recuerden que la derivada es una pendiente, es la pendiente de la curva en cualquier punto. Vamos a hallar la derivada de esa función. Entonces tendríamos, vamos a hacerla detalladamente paso a paso. Si nosotros decimos derivada de s con respecto a x es igual a, vamos a hacerla paso a paso, derivada con respecto a x, ¿de qué? De x más 256 sobre x cuadrado. 256 sobre x al cuadrado. Bueno, cuando nos toca hallar esta derivada, nos damos cuenta que este segundo término es un cociente. Nos tocaría aplicar la regla del cociente. Para nosotros no aplicar la regla del cociente, que es un poquitico más extensa, nosotros podemos representar esto en términos lineales de la siguiente manera. Nosotros decimos que la derivada de este con respecto a x es igual a, vamos a hacerlo paso a paso, la derivada con respecto a x de qué? De x más la derivada con respecto a x de qué? De 256 que multiplica a x a la menos 2. Subimos el x a la 2 al numerador con un exponente negativo. Recuerden que esa propiedad es la siguiente. Cuando nosotros tenemos 1 sobre a la n, esto es igual a la menos n. Esta es la propiedad que estamos aplicando. En ese orden de ideas, simplemente hallar estas derivadas. Y tendríamos aquí derivada de s con respecto a x va a ser igual. Aquí tenemos derivada de x con respecto a x. Recordamos que esto nos da 1. Más derivada de una constante por una variable. Vamos a hacerlo paso a paso. Sería la constante, que es 256, por la derivada con respecto a x de la variable, que en este caso es x a la menos 2. Hagamos paso a paso el ejercicio. Derivada de s con respecto a x va a ser igual a 1 más 256, y acá tenemos derivada de una potencia. Recordemos que la regla para derivar una potencia dice lo siguiente: tenemos derivada con respecto a x de a la n, esto es igual a n, que multiplica a la n menos 1, derivada de una potencia. Vamos a aplicarla y nos quedaría menos 2 que multiplica a x a la menos 2 menos 1. Tendríamos que la derivada de s con respecto a x va a ser igual a 1. Acá multiplicamos menos 2 por 256, me da menos 512. 2 por 6, 12, 2 va 1, 2 por 5, 10 y 1, 11 va 1, 2 por 2, 4 y 1, 5. 512x a la menos 2 menos 1 menos 3. Y esta sería la derivada de dicha función. Nosotros debemos de representar esta derivada como la teníamos inicialmente, de tal forma que el segundo término nos quede en términos racional, porque nos toca hallar después el valor de x, y lo podemos representar y tendríamos que la derivada de s con respecto a x va a ser igual a 1 menos 512 sobre x a la 3. Bueno, este resultado vamos a encerrarlo ahora sí en una cuadrícula para resaltarlo, que esta es la derivada, lo estamos haciendo paso a paso. Vamos a recordar que la derivada de s con respecto a x es lo mismo que s'
y es lo mismo que la pendiente. La derivada es la pendiente de la curva en cualquier punto, una pendiente generalizada. Pero para nosotros encontrar que el punto sea máximo o mínimo, para encontrar los máximos o mínimos, la pendiente debe ser cero, debe dar cero. Para dar efecto nosotros decimos que la pendiente es igual a cero. Entonces, vamos a reemplazar donde está la derivada por cero y tendríamos que cero va a ser igual. Esto sería aquí un tercer paso. Esto sería aquí un tercer paso. Decimos que 0 va a ser igual a 1 menos 512 sobre x a la 3. ¿Qué vamos a encontrar con esto? Vamos a encontrar el valor de x donde la pendiente se hace 0. Recordemos que esto se trabajó cuando desarrollábamos los ejercicios de máximo y mínimo. El valor de x cuando la pendiente se hace 0. Vamos a borrar estas operaciones aquí auxiliares para abrir más espacio en el tablero. Bueno, desarrollamos esto de la siguiente manera. El objetivo es hallar el valor de x. Entonces vamos a comenzar a despejar, a hacer transposición de términos. Tendríamos lo siguiente. El 1 está en el miembro derecho de la igualdad con signo positivo, pasa al miembro izquierdo con signo contrario. Tendríamos que menos 1 va a ser igual a menos 512 sobre x menos 512 sobre x a la 3. Sobre x a la 3. De esto hay diferentes formas de desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo de esta manera. Este x a la 3 está en el miembro derecho de la igualdad. Dividiéndolo pasamos al miembro izquierdo multiplicando y tendríamos entonces que menos 1 por x a la 3 va a ser igual a menos 512. El objetivo es hallar x a la 3. Decimos que x a la 3 va a ser igual. El menos 1 está multiplicando, pasa a dividir al miembro derecho de la igualdad. Sería menos 512 sobre menos 1. X a la 3 va a ser igual. Menos entre menos da más. 512 entre 1 simplemente 512. Aquí tendríamos que hallar el valor de x. Decimos que raíz cúbica de x a la 3 es igual a la raíz cúbica de 512. Estamos aplicando la propiedad homogénea de los radicales en esta ecuación. Podemos eliminar el índice radical que es 3 con el exponente de la cantidad subradical y tendríamos en ese orden de ideas que x es igual a la raíz cúbica de 512. Vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 512. En este caso nosotros tenemos que sería 8 por 8, 64 y 64 por 8. Vamos a ver, 4 por 8, 32, 2 van 3, 6 por 8, 48 y 3 sería 51, 512. Ese orden de idea, x es igual a 8. Vamos a subrayarlo en una cuadrícula y tenemos nuestro valor de x donde la pendiente se hace 0. Ya tenemos el valor de la abscisa. Bueno, nos está dando entonces que x es igual a 8. ¿8 qué es? El valor de la abscisa en el cual la pendiente se hace igual a 0. Es el valor de la abscisa en el cual la pendiente se hace igual a 0. Y en nuestro caso particular del problema es el primer número. Ahora nos interesa hallar el segundo número. ¿Cómo encontramos el segundo número? Acá tenemos una segunda ecuación que dice que x por y es igual a 16. Entonces, ¿cómo x por y es igual a 16? Entonces, cuando nosotros reemplazamos el valor obtenido de x en esta ecuación, tendríamos que 8 por y es igual a 16. Si despejamos, tenemos que y es igual
a 16 sobre el 8 que está en el miembro izquierdo de la igualdad multiplicando pasa al miembro derecho de la igualdad dividiendo. Y tendríamos que y es igual a 16 sobre 8 y esto nos da 2. Este es el valor de la ordenada, términos generales, este es el valor de la ordenada donde la pendiente se hace 0. Para nuestro caso particular del problema es el segundo número. Y ya tenemos los puntos críticos. Tenemos los puntos críticos que es X8 y Y2. Vamos a copiarlo acá como punto crítico. El punto crítico X, punto crítico X8 y nuestro Y nos dio 2. Estos son puntos críticos o el punto crítico. Nosotros tenemos que hallar, determinar si este punto crítico es máximo o mínimo. ¿Cómo determinamos si este punto crítico es máximo o mínimo? Nosotros vamos a determinar o hallar la segunda derivada. Nosotros tenemos aquí una primera derivada, entonces este sería el paso número 4. Tenemos que la primera derivada me dice derivada de s con respecto a x es igual a 1 menos 512 sobre x a la 3. Vamos a hallar la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada vamos a reexpresar esto de la siguiente manera. Nosotros decimos que la derivada de s con respecto a x es igual a 1 menos 512 por x a la menos 3. Aplicamos el mismo procedimiento de la primera parte donde subimos el denominador al numerador de forma lineal de tal manera que sea más sencillo el proceso de derivada dado que tenemos un cociente y es más fácil hacerlo como producto. Aquí podemos hallar la derivada un poco más rápidamente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Derivada de s con respecto a x es igual a derivada de 1. Recuerden que una constante es 0. Aquí tenemos menos 512. Derivada de esta potencia de x a la menos 3. Derivada de x a menos 3 sería menos 3 que multiplica a x a la menos 3 menos 1. Hagámoslo de esta manera y tendríamos que la derivada de s con respecto a x va a ser igual menos 512 por menos 3 sería más, decimos 3 por 2 por 512 serían 1536. Eso nos daría 1536. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 3 por 5, 15, 1536 x menos 3, menos 1 a la menos 4. Podemos reexpresarlo de la siguiente manera, derivada de, estamos hallando aquí la segunda derivada. Recordemos que estamos hallando la segunda derivada, nos faltó ponerle la notación. La segunda derivada de s con respecto a x, la segunda derivada de s con respecto a x es igual entonces a 1536 sobre x a la 4. Y esta sería nuestra segunda derivada. Vamos a subrayarla. Vamos a subrayarla de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar esta derivada. ¿Dónde evaluamos esta derivada? La segunda derivada la vamos a evaluar en x8. Recuerden que nosotros hallamos por acá el valor de la abscisa que es 8. Entonces evaluamos en x igual a 8. Para tales efectos tendríamos que la segunda derivada de s con respecto a x va a ser igual a 1536 sobre 8 a la 4. 8
elevado a la 4. Vamos a particionar el tablero para continuar de este lado. Y tendríamos que la segunda derivada de S con respecto a X va a ser igual a 1536, 4094. Observamos que 4094 es un valor mayor, vamos a ponerlo acá de mejor forma, es un valor mayor que 0. Entonces, como la segunda derivada de S con respecto a X es mayor que 0, entonces hay un mínimo. ¿Dónde hay un mínimo? Hay un mínimo donde en el punto crítico, punto crítico 8.2. Quiere decir eso de que nuestros valores obtenidos, 8 en X y 2 en Y, son los números, son el primer número y el segundo número que permiten, vea que son dos números reales diferentes y además son positivos, tales que la suma de uno de ellos con el cuadrado del otro sea mínima. Quiere decir que la suma de uno de ellos con el cuadrado del otro es mínima cuando su producto es igual a 16. Si nosotros multiplicamos 8 por 2 nos da 16. 8 por 2, 16. Y si nosotros decimos 8 más el cuadrado del segundo número que fue Y nos dio 2, nosotros decimos 8 más 2 a la 4 nos da 12. Esa es la suma mínima. Sería 8 que es X más Y que es 2 a la 2 sería 2 a la 2, 4 más 8, 12. Esa es la suma mínima. Por lo tanto, hemos encontrado lo que nos está pidiendo dicho problema. Vean que es un problema que hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, teniendo todos los conceptos claros que siempre se deben de llevar a cabo. Vean que la base fundamental es tener claro los ejercicios de máximos y mínimos. Aquí simplemente estamos aplicando máximos y mínimos a un problema de estas características. Y en general el concepto de máximos y mínimos se puede aplicar en cualquier tipo de problema de carácter científico, en cualquier área de la ciencia. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los valores de los videos que permanentemente les estoy subiendo a mi canal. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Hannibal Chartuni.